Hola a todos, ¿cómo están? Este es mi primer video y con algo suerte va a ser el primero de muchos. Por lo pronto espero que sepan disculparme porque el nivel de edición aún tiene mucho margen a mejora. Mi nombre es Daniel, pero todos me llaman tanto. Este canal lo voy a usar para explicarles qué es el game design de una forma más visual. La idea es traer contenido bastante variado, pero por un lado voy a hacer videos que sean 100% teóricos, los cuales creo que solo van a interesar a diseñadores o gente que ya está en la industria, pero por otro lado también voy a hacer videos que sean un poco más enfocados en diseccionar un nivel concreto para explicar por qué funcionan, por qué gustan, por qué no. Y bueno, según la respuesta que tenga el canal veremos qué más sale. Pero todo el contenido de una forma u otra va a ir siempre por este camino ligado al aprendizaje teórico detrás de lo que es un videojuego. Voy a aprovechar que este es nuestro primer video para arrancar con algo que sea conocido por todo el mundo, así que voy a hablar de Mario. No solo porque como dije es conocido, sino porque también tiene mucho valor y mucha influencia en la industria de los videojuegos y en el game design en general. En este caso voy a usar, aparte de otros elementos y otros juegos, voy a usar el primer nivel de Mario para diseccionarlo un poquito. Estamos hablando del Mario del año 85, si mal no recuerdo. Y vamos más o menos a explicar por qué tiene la estructura que tiene y por qué importa tanto que a día de hoy todavía se lo sigue estudiando y muchas veces imitando directamente. Es tanto lo que se puede sacar de Mario por la enorme influencia que tiene potencial para muchos videos. Pero bueno, no es la idea quemar todas las cartas el primer día, más teniendo en cuenta que seguramente hay mucho margen de mejora, al menos en términos de edición de sonido, de calidad de imagen. Entiendo que este primer video va a ser un poco testeo para el que viene a futuro, así que espero que sepan perdonarme, sé que hay un obvio margen a mejora. Lo primero de lo que querría hablar en este primer video es de las cámaras de los videojuegos y dar un poquito de perspectiva de cómo evolucionaron antes de mostrar qué es lo que hizo Mario con ellas. De paso, spoiler alert, Mario tuvo mucho impacto no solo en el game design en general o en el uso de las cámaras, sino que no una, sino dos veces influyó en cómo se interpretan las cámaras en los videojuegos. La segunda vez lo hizo con Mario 64, pero eso ya queda con total seguridad para otro video al que no vamos a estar llegando hasta el primer día. Pero bueno, queda como una mini anécdota rápida antes de seguir adelante. Para entender las cámaras en los videojuegos, no solo tenemos que entender el año que estamos posicionándonos, que sería, como ya dije, en 1985, que fue cuando salió el primer Mario Bros, el Super Mario Bros, sino también entender de qué sistema se está hablando. Porque en ese momento las computadoras y las consolas no eran parecidos en literalmente nada. A diferencia de la actualidad, donde con mayor o menor razón alguien podría decir que una consola en realidad es un PC con un sistema cerrado. Eso es otro debate completamente interesante, pero no es lo que nos apaña en este primer video. Pero sí hacer esa primera salvedad que no es menor, y es que realmente el comportamiento de las consolas y el comportamiento de los PC en esa época era radicalmente distinto. Por un lado teníamos las PCs, las computadoras de toda la vida, las cuales a diferencia de la actualidad tendían a tener un poco menos de potencia que las consolas de ese momento. En honor a la verdad no era un tema de potencia, sino vamos a decir de especialización en tareas distintas. La PC como elemento para jugar era algo bastante nuevo y no había un tanto interés por parte de la industria en inyectar y potenciar la parte gráfica de las computadoras. Eso obviamente no impidió que los juegos proliferen desde el primer día, pero sí marcó un poco las reglas de cómo se juega un juego en PC, un juego de computadora con respecto a los juegos de consolas de la época. Los juegos de PC tenían un problema enorme y era que no podían hacer algo llamado scrolling, que era sin entrar en tecnicismo que de momento son un poco innecesario, poder mover libremente la cámara siguiendo el personaje sin tener problemas visuales o de rendimiento. Pese a esto, algunos juegos lo intentaron con algunos distintos grados de éxito bastante relativo, pero se podría decir que en términos generales las computadoras no tenían un movimiento de scroll libre. Veamos por ejemplo Texter, un juego que también es de 1985 como Super Mario, y la cámara sí hacía uso del scroll, pero como pueden ver no daba lugar a una experiencia del todo placentera o fluida. Aclaro que no hablo de la calidad del juego, a mí me gustaba mucho, de hecho lo jugué bastante tiempo, solo estoy hablando de cómo se siente la cámara al mover el personaje y se puede ver que se siente algo extraña, que tiene algún pequeño delay o como que algo no funciona como debería. Justamente este juego fue uno de los que intentó meter a Scroll en juegos de PC y fue de alguna medida la demostración de que por lo menos en ese momento todavía no era el momento de las computadoras. El método más usual fue hacer juegos single screen, perdón la pronunciación del inglés, pero bueno, es lo que sale. Los juegos single screen
la cámara no se movía nunca, eliminaba el problema de raíz. Era extremo, sí, pero era funcional. Todo el juego era contenido en una única pantalla y la misma no cambiaba hasta que sucediera algo como terminar el nivel. En ese caso íbamos a otro nivel, también con su única pantalla, y toda la experiencia de juego era en esa única visual. En su libro Rules of Play de Cathy Salen y de, si lo pronuncio correctamente, Eric Zimmerman, ya dicen lo importante que es el espacio y la cámara, y voy a dar una introducción de un pequeño fragmento que me pareció bastante interesante, que dice más o menos lo siguiente. En los videojuegos, el espacio no es solo un fondo para la acción, sino un componente activo del juego. La forma en que el jugador navega, percibe y controla su posición dentro del espacio es central para la experiencia del juego. El control sobre la cámara, ya sea fija, de seguimiento o controlada por el jugador, es un aspecto fundamental de cómo se presenta y experimenta el espacio. Lo que ya creo que podemos ir sacando en claro es que la cámara no es un elemento único, sino es un medio para un fin y como tal tiene un peso enorme. Y aclaro que sería un error grosero de diseño no darle algo de tiempo y atención a la misma, como su comportamiento, cuál es la intencionalidad y qué es lo que trata de transmitir detrás de ella. Pero bueno, no me quiero desviar en este punto igualmente. Me gustaría aclarar que el enfoque single screen no fue en sí mismo un problema o una limitación. De hecho, dio lugar a grandes juegos y llevó a los desarrolladores a pensar en mecánicas y dinámicas enfocadas en esa experiencia single screen. Dicho más simple, usaron la limitación como una oportunidad. Estoy seguro que más de uno conocerá el juego ya más que legendario Silent Hill que salió en la Play 1. Este juego tenía problemas técnicos enormes en la consola y la verdad que el juego que querían hacer no les daba la capacidad de renderizado. Entonces tuvieron una idea muy creativa, que me parece la más correcta, y fue meter una niebla enorme que no les permitía ver a los jugadores prácticamente nada, lo cual dio una atmósfera mucho más asfixiante y la verdad que hacía que el juego sea aún más terrorífico. Justamente este concepto de hacer que las mecánicas se vuelvan algo nodal y entender las limitaciones para crear algo nuevo y algo bueno, no es algo negativo. Y justamente este enfoque del single screen que tenía muchos juegos de computadora, por una limitación, también dio lugar a muchísimos juegos de una calidad enorme. El otro método de cámaras que usaban los juegos en PC era bastante más creativo y consistía en usar algo llamado flip screen. En este formato el jugador normalmente llegaba al extremo del mapa y en este mismo se cargaba la siguiente sección y nos posicionaba en la punta opuesta de la nueva sección, haciendo que el momento sea asincrónico ya que el juego se detenía. Luego la cámara nos daba una nueva zona y por último nos posicionaba en un lugar relativo a la nueva cámara. Estoy seguro que esta técnica, cuando la expliqué, si no estuvieron viendo la pantalla hasta ese momento, no les quedó del todo claro. La realidad es que fue una técnica que se entendió muy fácilmente de parte del usuario medio y dio lugar a grandes juegos como por ejemplo Príncipe de Persia. Puede que el método se sienta un poquito tosco, poco natural, pero para el usuario de esa época la verdad es que no era muy difícil adaptarse, especialmente teniendo en cuenta que pocos años antes teníamos juegos monocromáticos o incluso carentes por completo de color, juegos de texto directamente. Pero otro día hablaremos sobre eso y vamos a volver de nuevo al tema de las cámaras. En el caso de las consolas fue bastante distinto a las PC. Obviamente existieron juegos single screen y juegos con flip screen, pero juegos flip screen muy poco. Se usaron casi exclusivamente pero para transicionar entre escenas específicas dentro del juego que tenía scroll. Por ejemplo, Mega Man se me viene a la cabeza, donde ya teníamos un scroll que era natural, pero específicamente antes de llegar a la zona del boss se hacía un flip screen para acomodar la cámara para hacer una zona de batalla. Lo normal era utilizar el flip screen solamente como una cuestión de transición entre escenas y que la dualidad en consolas no sea single screen versus flip screen, sino single screen versus scroll natural. Ahora, muy lindo todo, pero ¿qué tiene que ver Mario? ¿Qué tiene especial Mario en este apartado? Bueno, avancemos un poco y lo veamos en movimiento jugando. ¿Qué es lo primero que notamos? Esto ya es una elección de diseño y no solo un elemento de cámara. Mario no está en el centro y tampoco puede volver sobre sus pasos. O sí, pero solo hasta llegar al borde. Y no puede seguir retrocediendo, ya que la cámara no lo sigue acompañando. No solo vemos que no se puede volver atrás, sino también vemos otra cosa llamativa. Al parecer, Mario no está en la posición que el juego quiere. ¿Cómo nos damos cuenta? La verdad que es bastante simple. Si comenzamos a avanzar un poco, vemos que la cámara comienza a seguir a Mario, pero no lo hace al comienzo. Solo después de desplazarnos un poco, la cámara queda anclada al personaje. Eso nos enseña, sin usar palabras de por medio o sin dar un texto, que el juego nos pide a la derecha. De hecho, lo normal sería que luego el primer movimiento de cámara,
nos sorprende, nos parezca un poco raro y nos haga ir para la izquierda. Obviamente, cuando vamos a la izquierda y no podemos volver, entendemos que el juego posee una única dirección y es la derecha. Así que, sin medio de guías, sin medio de manuales, sin medio de instrucciones, el juego in-game y sin mirar palabra ya nos empezó a dar una serie de reglas. Primero, no se puede volver. Segundo, tengo una única dirección, que es la derecha. Y tercero, la cámara te sigue, pero a partir de alguna posición específica que genera un anclaje. Entender que el jugador es una persona pensante y no un ente sin criterio es la primera regla que les voy a dar en este canal. Mario lo entendió muy bien y lo entendió desde el primer día, algo que muchos desarrolladores en su momento no lo entendían y que hoy muchos siguen sin entender. Si quieren hacer buenos juegos, respeten a su audiencia. Mario lo acaba de hacer al enseñarnos sin decir una sola palabra, ya que el jugador entiende y disfruta del descubrimiento y del aprendizaje. Este juego tiene 40 años en sus espaldas y tenía un manual de instrucciones, algo normal en la época. Era un juego sumamente claro en sus reglas del segundo cero, pero pese a ese manual no lo necesitaba, ya que el juego mismo buscaba ser descubierto y buscaba ser entendido. Y lo mejor es que no hace falta hacer uso de ningún tipo de regla injusta en ningún momento. Esto no es una casualidad, esto es un criterio de diseño. Y si algo que le sobraba a Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, era eso. Volvamos a la cámara nuevamente un momento. Si prestan atención, parece que Mario no está nunca en el centro. Esto es porque el juego entiende que al ser una única la dirección del mismo, la dirección contraria es básicamente una zona muerta y de alguna manera termina siendo irrelevante desde el punto de vista del usuario. Así que no es necesario centrar siempre a nuestro fontanero. Si por el contrario nos quedamos algo más atrás, el juego nos da espacio para entender el entorno y nos sigue marcando la dirección, nos da un buen espacio en movimiento. Entonces puede se preguntan, ¿por qué no queda Mario en el borde del mapa todo el tiempo así nos da aún más espacio? Puede ser muy simple, esto haría que la cámara esté unida a cada paso que damos y a veces solo queremos movernos un poco, solo tomar carrera o simplemente acomodarnos antes de seguir adelante. La idea es que la cámara responda a nuestras necesidades y no que sea un problema. Si bien existen algunos casos previos y Super Mario 1 no es el primer juego de scroll lateral con la cámara no centrada en pos de una cámara un poco desplazada hacia la derecha en un ratio aproximado del 40-60, fue el primero que marcó una tendencia y luego este juego casi todos los juegos posteriores empezaron a copiarlo. Antes la cámara usaba lo que era un factor 50-50, quedaban completamente centrados, algo que no es necesariamente malo, pero si el juego tiene una única dirección deseada, pues digamos que es cámara un poco desperdiciada y hay menos espacio para la maniobra y reacción de parte del jugador. Ahora hagamos una comparación con Pac-Land. En este juego la cámara está justo al centro, pero al igual que Mario nos pide movernos a una dirección fija. Si este juego hubiera tenido backtracking o algún tipo de exploración que solicite movernos a la izquierda, esto podría haber tenido algo de sentido. Pero no fue el caso, la cámara está centrada sin ninguna razón aparente, más que, vamos a decirlo de alguna manera, la ignorancia de no entender la ventaja de no tener un personaje centrado en un juego que tiene una única dirección. Aclaro por las dudas, no es lo mismo un juego hecho en la actualidad que un juego que se hizo hace medio siglo antes, donde no estaba la inmediatez de la comunicación o los accesos a tipo de información teórica que hoy todos tenemos. Entonces, esta crítica, a falta de otra palabra, a Pac-Land, no es una crítica, es una descripción de cómo eran los juegos en esa época y justamente fueron juegos como los de Mario los que permitieron de a poco ir perfilando un concepto de cuál es un buen hacer y cuál no es un buen hacer para un videojuego. La idea de que la cámara esté centrada, aunque el juego tuviera una única dirección, era algo normal. Justamente fue Mario el que dijo, che, tenemos espacio disponible, usemos ese espacio para nuestro beneficio porque permite que el jugador tenga mejor tiempo de respuesta. Miremos por ejemplo el caso de Mappy, o entre otros como puede ser por ejemplo City Connection. Este juego tiene la cámara fija al 50% de la pantalla, pero en este caso no molesta, porque tiene un diseño de niveles que no tiene una dirección preferente, y movernos a la derecha o a la izquierda es igualmente importante. Mario no solo dio más ideas respecto de cómo posicionar la cámara, sino que dejó claro que la cámara tenía que ser algo cómodo, así que demos otro paso más para desmenuzar algunos elementos de la cámara que puede que no notaras porque ahora sí, todos lo usan, pero en su momento no era la norma. La cámara no siempre sigue a Mario, y si volvemos a nuestros pasos, nos deja de seguir. Esto nos llevó a un concepto que en su momento no existía y hoy se llama zona muerta, en la cual la cámara, independiente de estar o no centrada, no sigue tal milímetro al jugador, dejándole espacio para dar unos pasos sin actualizar la misma. Veamos un antes y un después y lo van a entender perfectamente.
Lo que ven ahora se llama mapping. ¿Notan cómo se mueve la cámara? Ahora vemos por oposición cómo se ve otro juego llamado Legend of Cage. ¿Ven cómo la cámara es mucho menos agresiva? Bueno, luego de Mario, vamos a ver que la cámara ya tiene como regla ser lo menos invasiva posible, al punto que el jugador en realidad no tiene que darse cuenta de que ella existe. Una persona, si no estuviera estudiando el juego y se le preguntan qué tipo de comportamiento tiene la cámara, el jugador no debería saberlo, no debería tenerlo en cuenta para nada. Si volvemos a Techstar, el primer juego que mostramos al comienzo del video, vemos que no es el caso. Sí, tiene scroll, pero notamos el movimiento y la verdad molesta. De nuevo, no es una crítica al juego, solo es poner la información en el contexto para entender. Es simplemente una descripción de lo que es el juego en sí, sin que esto mismo tenga una connotación negativa. Steve Swing, en su libro Game Feel, dice más o menos lo siguiente, y por favor perdone si mi traducción es muy literal, pero por desgracia no tiene una traducción oficial en castellano, así que lo traduje yo de la mejor forma posible y trato que no se pierda el espíritu de sus palabras. Dice lo siguiente: los sistemas de cámaras son responsables de enmarcar las acciones del jugador. Una cámara mal manejada desconecta al jugador de su avatar y da la sensación de control, mientras que una buena cámara se vuelve invisible, actuando como una extensión de los propios sentidos del jugador. Y con esta última frase me despido. Espero que pese a las obvias limitaciones técnicas y la aún más que obvia falta de experiencia, pudieran aprender algo, como mínimo entretenerse un rato. Después de todo, la idea es compartir las experiencias y aportar mi granito de arena para enriquecer este medio que es tan hermoso y único que son los videojuegos. Hasta la próxima y por favor les pido dejen un comentario porque todo feedback suma y es lo que me va a ayudar a mejorar para que la calidad de los videos vaya subiendo de a poco. Un gran abrazo a todos y Danto se despide.